La mayoría de los que estamos aquí, alguna vez hemos trabajado en una empresa, ¿verdad? Pero antes de llegar a trabajar en un lugar así, nos piden una solicitud de empleo y usted empieza a llenar, a llenar los espacios según lo que usted puede llenar en esos espacios y la presenta allí el lugar donde le interesa desempeñarse laboralmente. Una vez que usted lleva esa solicitud, pues le mandan llamar para entrevistarlo y después le hacen un contrato si están interesados y en ese contrato pues vienen algunas cláusulas que definen lo que se va a hacer usted como empleado en ese trabajo. Allí hay cláusulas donde habla de sus obligaciones, la hora que usted va a entrar, la hora que va a salir, el papel que va a desempeñar, pero también habla acerca de ciertos valores en los cuales usted se debe de conducir de acuerdo a esa empresa. Y usted firma y el apoderado legal también firma el contrato y a partir de que usted firma y está de acuerdo con ese contrato, usted empieza a laborar de acuerdo a los estándares o a lo establecido allí en el contrato. A partir de allí usted se va a someter a los reglamentos de la empresa y usted no va a hacer lo que usted quiera, ¿verdad? Usted tiene que llegar a la hora que se le dice, va a salir a la hora que se le dice también, va a hacer algunas cosas. Eso sabemos que lo vamos a hacer y que no podemos en ninguna manera llegar a la hora que nosotros queramos y salir a la hora que queramos y comportarnos y hacer lo que queramos allí en este trabajo. Porque si lo hacemos, pues obviamente lo que va a suceder es que nos van a despedir. O sea, tenemos que respetar ese compromiso que hemos hecho. Muchos, pues al no sujetarse a cierto compromiso, pues tristemente por eso pierden el empleo muy rápido, porque no les gusta asumir el compromiso. De cierta manera, hermanos, nosotros como cristianos, cuando llegamos a Cristo, asumimos igual un compromiso de vivir conforme al estándar, conforme a la palabra, conforme a los mandamientos de Dios. Algunos de aquí ya tienen 20 años, 15 años, 10 años, 5 años o menos de un año que conocieron de Cristo. Quiero decirle que cuando uno llega a Cristo, que le es presentado el Evangelio, en ese momento cuando usted se arrepiente, cree en Jesús como el Señor y Salvador de su vida, usted está asumiendo un compromiso delante de Él, donde usted se va a someter en cierta manera a las cláusulas de lo que significa estar en Cristo, lo que significa seguir a Cristo, lo que significa ser un hijo de Dios. Tiene que entenderlo de esta manera. Llego a Cristo y llegar a Cristo no es llegar a una religión, no es llegar a ocupar solamente un espacio en un salón. Llegar a Cristo va más allá de estas cosas. Estar en Cristo
es asumir pues un compromiso con seriedad de seguirle a Él. Y quiero que lo entiendan así, hermanos, porque tristemente yo observo, y yo creo que los hermanos observan también, que algunos han llegado a Cristo, pero no han asumido un compromiso con Cristo, en verdad. Y esta enseñanza, hermanos, que hoy me toca compartir nuevamente, está relacionada con esto. Por eso quiero que me acompañe a Romanos 14, versículo del 1 al 12, le voy a dar lectura para estar entendiendo el contexto. Dice el verso 1, Romanos 14, versículo 1 al 12. Verso 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque es poderoso el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor, no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de la manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hoy los versos en los cuales nos vamos a estar ocupando en esta noche va a ser el versículo 7 al versículo 12. Y le hablaba yo al principio de iniciar este mensaje que al venir nosotros al Señor es asumir un compromiso con seriedad delante de Dios. Nosotros somos cristianos nacidos de nuevo por la gracia de Dios, por la fe. No debemos en ninguna manera pensar que el hecho de que Cristo me ha hecho libre, me ha dado la libertad para ya no ser esclavo del pecado. Dios me ha hecho libre, nos ha
dado la libertad, nos ha hecho libres de la ley, nos ha mostrado Cristo con su obra, que ahora nosotros vivimos en una libertad, que no estamos sujetos a ciertos reglamentos ceremoniales, a ciertas reglas que seguir. En cierto sentido, no me refiero a los mandamientos específicos que Dios dice en su palabra. Dios me ha hecho libre, pero Dios me ha dado esa libertad que tenemos ahora en Cristo, lo que conocemos comúnmente como la libertad cristiana. Me ha dado esa vida y te ha dado esa vida para que esta nueva vida que tú vives en Cristo, la vivas centrada en Él. Y por eso lo primero que quiero compartir en cuanto a la enseñanza de esta ocasión es que el cristiano en esa nueva vida que tiene, debe vivirla centrada en Cristo. Que mi vida gire alrededor de Cristo. La vida egocéntrica, la vida donde solamente buscaba la satisfacción de mí, del yo, esa vida egocéntrica que todo gira alrededor del hombre, ha quedado atrás ya. Entienda esto, que al venir a Cristo su vida pasada ha quedado atrás. Que esa vida caracterizada por el ego, ahora ya no es parte del cristiano, sino que ahora vamos a vivir vidas donde Cristo sea el centro de todo. Pablo, de cierto modo, les está recordando a estos cristianos que cierta vida caracterizada por el egocentrismo, en el versículo 7, ya no es parte de los hijos de Dios. Ahora el enfoque no es yo, ahora el enfoque en Cristo no eres tú, que todo gire alrededor de ti. Ahora el enfoque no son nuestras propias ideas, nuestras propias inclinaciones, no es. El enfoque ahora de la vida nueva es Cristo, es Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 7, porque ninguno de nosotros, incluyéndose él, dice, vive para sí. Véalo allí en el versículo 7. Vivir pues para sí significa actuar sin importarnos, sin considerar a los demás, mucho menos importarnos lo que Dios piense de nosotros. Esa es la vida pues caracterizada por el ego, y Pablo dice que esta vida donde antes de venir yo a Cristo no me importaba los demás, no me importaba vivir una vida de impiedad, una vida donde yo buscaba solamente mi propia satisfacción, donde no me interesaba dañar a quien dañara, a mi esposa, a mis hijos, a mis familiares, a mis amigos, a la gente cercana a mí. Esa clase de vida centrada en sí mismo, ya no vivimos para nosotros, dice Pablo. Esto es muy común, pues, en la vida de una persona que no ha sido regenerada por Dios, que solo piensa en sí mismo, es egocéntrico, solo piensa en sus propios intereses, solo piensa en lo que a él le importa, lo que a él le preocupa. Su enfoque es él y no es Dios ni los demás. Ya, hermanos, no vivimos
de esa manera ahora en Cristo. Básicamente lo que está diciendo Pablo, que nuestras vidas no son autónomas en cierto sentido para hacer lo que bien nos plazca. No, la vida del cristiano no vive una autonomía donde él es su propio gobernante para vivir como quieres vivir. La vida cristiana no es así. Hermanos, Pablo nos dice que esta vida no la podemos vivir en una completa independencia de los demás, como si fuéramos nosotros personas totalmente aisladas. No vivimos así. Hermanos, cuando Dios nos llama, Dios nos ha dado la salvación. Yo no estoy viviendo una vida en una independencia solamente para pensar en mí mismo. No. Debo de entender que mi vida no está aislada como si yo viviera en una clase de isla donde no me relaciono con nadie, que no tengo contacto con los demás, donde no hay relaciones interdependientes con alguien. No estamos así. Es muy importante que entendamos que Dios nos ha puesto a nosotros en una comunidad de fe compuesta por otros creyentes, por otros cristianos. Estamos en una comunidad así. Es de vital importancia, pues, tener este conocimiento de que pertenecemos, en términos generales, pertenecemos a una sociedad, pero también en una forma más estrecha pertenecemos a la comunidad de fe. Entonces, hermanos, lo que yo haga, lo que tú hagas, tiene cierta afectación hacia los demás. Cuando un cristiano no está viviendo de acuerdo a los mandamientos de Dios, de acuerdo a los estándares de Él, uno puede decir, ¿en qué me puede afectar? ¿En qué puede afectar a la iglesia? Afecta mucho a la iglesia, afecta mucho al cuerpo de Cristo. Hay una afectación. O sea, en cierta manera, nuestras acciones, la forma en que vivimos, trae una afectación hacia los demás. Por ejemplo, dos hermanos entran en una discusión, entran en un pleito, y alguno de ellos quiere solucionar el problema. Dice, vamos a arreglar la situación, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a reconciliarnos. Y el otro dice, no me interesa, no es mi problema. Simplemente ignora al otro hermano que quiere buscar una reconciliación. ¿Qué pasa? Este hermano se le ha olvidado que su vida, sus acciones, su conducta afectan a su hermano en la fe, afectan al otro. Es por eso que nosotros debemos de asumir el compromiso de que ya no vivimos para nosotros. Ya mi vida cristiana ya no gira alrededor de Humberto, ya no gira alrededor ¿de quién? De Manuel, de Fernando, ya no. Los hijos de Dios hemos renunciado a vivir para nosotros mismos. Hemos renunciado. Le decía, cuando Cristo viene a nuestras vidas, esa vida egocéntrica ya no es parte de nosotros. Cuando se casó, la mayoría de aquí están todos casados.
y se casan ante el juez o se casan después ante una autoridad religiosa. Cuando te casaste, recuerda, ¿cuánto hace que te casaste? ¿Unos 18 años? ¿Otros 20, 25, 10 años? ¿Cuánto hace? Ese día que tú te casaste, tú renunciaste a vivir una vida egocéntrica, ¿no es cierto? Tú estás diciendo, de hoy en adelante, ya no va a girar mi vida alrededor de mí. Ya no. Ahora yo le estoy diciendo adiós a mi soltería. Yo ya no puedo vivir como un soltero. Ya no puedo hacer lo que yo quiera. Comportarme como me dé la gana en mi matrimonio. No. Tú cuando te casaste renunciaste a esa vida de egocentricidades para dedicarte a vivir en esta nueva etapa agradando a tu cónyuge. Y tristemente muchos no entienden esto, hermanos. No lo entienden, que cuando se casaron renunciaron a esa vida y que ahora se dedican a agradar a su esposo o a su esposa. Renuncié a mí mismo para vivir agradando a la mujer que Dios me dio, que Dios puso en mi camino. He renunciado a eso. Y si alguien no entiende esta verdad, si alguien no entiende esto, al no entenderlo, ¿qué es lo que sucede? Ustedes van a vivir un matrimonio de infelicidad, un matrimonio caótico, un matrimonio difícil. ¿Por qué? Porque no se entiende que ya hemos renunciado a nuestra vida de egocentricidad. Hasta que entiendas esto, es cuando tú vas a empezar a ver, de cierta manera, un fruto bueno en el matrimonio. El punto es, de lo que Pablo está diciendo, es que nosotros hemos renunciado, pues, en el versículo 7, para vivir para sí mismos. Significando, pues, que ya no vivimos vidas aisladas, sino que tenemos alrededor de nosotros muchos que nos ven cómo actuamos, cómo procedemos, y esto, pues, en cierta manera, contribuye para bien o para mal a los demás. Pablo le está diciendo a esos cristianos, les dice: ustedes que se juzgan, ustedes que se menosprecian, ustedes que hacen estas cosas o que dejan de hacer, desen cuenta que ya no viven para satisfacerse a sí mismos, sino dese cuenta que su vida en cierta manera va a tener una influencia para los demás, porque usted no está viviendo su vida cristiana solo, está en medio de una comunidad de fe, de creyentes que también deben entender lo mismo. Entonces, hermanos, dice el versículo 8: pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esto significa que la vida ahora, la vida actual, la vida presente, en este momento, en este instante, la vida presente no la he de vivir para mí, sino que ahora mi vida debe ser caracterizada por vivirla de una manera cristocéntrica.
Pablo quita el enfoque de nosotros y Pablo enfoca a Cristo ahora. Entonces, la actividad de nuestras vidas no es complacernos a nosotros mismos, sino vivir complaciendo a Él. Vivir complaciendo a Cristo. El versículo 14 del capítulo 13 dice Pablo, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora en Cristo, yo no voy a vivir para complacer a mí mismo proveyendo para los deseos de la carne, sino que ahora yo vivo mi vida para agradarlo a Él. Y continuaba con esa analogía del matrimonio, es que no tienes tú el enfoque ahora en ti, sino que ahora el enfoque es agradar a tu cónyuge. Lo mismo, hermano, sucede. Sucede es que vamos a agradar a Jesucristo, porque vamos a vivir para Él ahora, no vivir para la carne. No vivir para los deseos de lo que dice Pablo, puede ser en el versículo 14, de la carne. Hay una cita en 2 de Corintios 5, versículo 14. 2 de Corintios 5, 14. 2 de Corintios 5, 14, versículo del 14 al 15. Dice Pablo escribiendo a los Corintios, en el verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y el versículo 15, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para qué murió Cristo? Según el versículo dice que murió para que nosotros ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó en ellos. Entonces, Pablo dice claramente que mi vida tiene que estar ahora enfocada en vivir para Jesús, para Jesucristo. En Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, en este tiempo presente, esta vida que tengo ahora, lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora vivo este tiempo presente no en la carne. Y eso que Pablo dice en la carne, ¿qué es, hermanos? Vivir en la carne, él mismo da la definición de lo que es vivir en la carne en el capítulo 5, donde dice que las obras de la carne son estas: adulterio, fornicación, celos, envidia, pleitos, hechicerías, borracheras. Eso es vivir en la carne, dice Pablo. Yo ya no vivo en la carne, o sea, en ese tiempo presente, pero tampoco ya no estoy viviendo para estas cosas. Ahora mi enfoque es vivir para Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2,
Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2, dice ahora el apóstol Pedro, la misma verdad que dice Pablo en estas cartas que estamos viendo. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Le voy a dar del versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y el versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Y entiendo también que está hablando de no vivir en la carne, en las concupiscencias de la carne. Dice aquí, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos ahora que somos cristianos? Ahora que Cristo ha venido a nuestras vidas, nosotros renunciamos para vivir de esa manera, para concentrarnos ahora, enfocar mi vida, vivirla de una forma cristocéntrica, haciendo la voluntad de Dios. Ahora ese es el enfoque, hacer la voluntad de Dios, según lo que nos enseña Pedro. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Podemos pensar. ¿Qué es vivir haciendo la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es hacer lo que a Dios le gusta, lo que Dios quiere de nosotros. Es hacer conforme al deseo de Dios. Eso es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios que está aquí en su palabra. Aquí la Escritura nos enseña, nos dice que es la voluntad de Dios en muchas áreas de nuestras vidas. El 95% de la voluntad de Dios está revelada en su palabra. ¿Queremos entender qué es la voluntad de Dios? Venimos a la Escritura. No andamos nosotros allá por el cerro orando 10 años, diciéndole, Señor, enséñame tu voluntad. ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Cómo quieres que viva por ti? Cuando tenemos la palabra de Dios que es clara, es precisa, nos enseña la Escritura qué es hacer la voluntad de Dios. Y quizás, hermanos, en esta noche, Dios te está diciendo a ti y me está diciendo a mí, que yo debo de someterme a su voluntad, que debo de vivir para Él, que no debo de tratar de vivir conforme a mis propias concupiscencias, sino someterme a la voluntad de Dios en cierta área de mi vida. Eso es vivir una vida cristocéntrica, una vida que gira alrededor de Cristo, que todo gira alrededor de Él, que es una vida que está caracterizada en el servicio a Él, sirviéndole, honrándole, agradándole, obedeciéndole con gusto, con alegría. Eso es vivir para Cristo. Vivir para Cristo, hermanos, y no vivir para mí mismo. Esa vida cristocéntrica que buscamos llevar cada momento de nuestras vidas, es entender también que cada decisión que tomo está respaldada por Cristo. Escuchen bien, hermanos, cada decisión que tomamos, vivir para Cristo, es que está respaldada por Él. Si entendemos el principio, ¿cuánto no dejaríamos de hacer nosotros que solamente buscamos satisfacer nuestros propios deseos desviados y no
dejar que nuestra vida gire pues alrededor de Jesús. ¿Cuántas decisiones no vemos que se toman de algunos hermanos y te preguntas tú y dices, caramba, yo pensé que este hermano o esta hermana vivían sus vidas cristocéntricas, donde dejaban que Cristo guiara sus vidas, respaldara sus decisiones? ¿Y qué vemos, hermanos? No vemos eso. Vemos decisiones tomadas en la carne. No decisiones basadas en lo que Cristo quiere para nosotros. Ahora, dice Pablo, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos también. O sea, esto significa que cada aspecto de la vida del cristiano debe de agradarle a Cristo. Vivir para Cristo y morir para Cristo, y esto de morir por Cristo se puede entender de dos maneras. Una de ellas es que uno muere al yo, cada día está muriendo a su vida de ego, donde el pecado busca ser complacido cada día. Colosenses 3:5 dice, hacer morir lo terrenal en vosotros, y da una serie, ¿verdad? Eso está muriendo cada día. Estamos muriendo al yo. Estamos muriendo al yo para glorificar a Cristo. Esto es lo que se conoce como lo que ustedes han en una ocasión cantado. Señor, haz que tú crezcas en mí y yo mengüe. Que yo decrezca, que Cristo crezca en mí y que yo vaya decreciendo cada vez más en mi vida. Se entiende que es una manera de ir muriendo, pero también entendemos que otra manera en que morimos es a través de la muerte natural, de la cual pasamos de esta vida a la presencia de Dios. Y es posible que Pablo tenía en mente aquellos que han ofrendado su vida, que han muerto como mártires, como aquellos que aún cuando su vida les es arrebatada por la causa, por el amor de Cristo, ellos la ofrecen. Es posible, hermanos, que Pablo también tenga esto en mente. Entonces, ya sea que alguien viva o que alguien muera, muere para el Señor. ¿Se entiende? Ahora, tú dices, bueno, ¿y por qué voy a vivir mi vida ahora que sea caracterizada de vivir para Cristo, cristocéntrica? ¿Y por qué ya no puedo yo vivir para mí? Bueno, ¿sabes por qué? Porque lo segundo que quiero enseñar es que la vida cristocéntrica, o sea, lo que todo gira alrededor de Él, es porque Cristo es Señor de todos. Cristo es Señor. En el versículo 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de muertos como de los que viven. Pablo quiere dejar en claro y deja en claro que el propósito de la muerte de Cristo, su resurrección, es para ser Señor tanto de muertos
como de vivos. Para eso Cristo vino a este mundo. Ahora, en la Escritura encontramos varios propósitos por los cuales Cristo murió. Cristo murió para expiar el pecado del hombre. ¿Verdad? Cristo para eso murió. Para hacer expiación por nuestros pecados, para que nuestros pecados fueran perdonados. Y sin esa expiación de Cristo, nosotros no hubiéramos o no fuera posible obtener el perdón del pecado. Eso lo enseña la Escritura, pero también vemos que Cristo murió para proveer redención, para redimirnos a nosotros, hacernos libres, pagando con su vida, con su sangre, el precio para que nosotros alcanzáramos la libertad de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás. Para eso Cristo murió. Cristo murió para justificarnos también. Cristo murió para hacernos justos delante de su Padre. Porque antes de venir a Cristo, nosotros estábamos en una condición de culpables, donde solamente merecíamos el castigo eterno, la ira de Dios. ¿Qué hace Cristo al venir a la tierra y morir? Nos justifica. Ahora, también Cristo murió para deshacer las obras del diablo, dice la Escritura también. Es para arrebatarle al diablo aquellos que estaban en su poder, todas esas obras satánicas que Satanás hacía en nosotros. Cristo vino, las deshizo con su muerte. Pero hermanos, lo que Pablo nos dice en el texto es que Cristo vino para ser Señor. Entonces, ¿por qué debo de vivir mi vida centrada en Él? Porque al señorío de Cristo es al que yo me debo de someter. Ve ahí en el versículo, hermanos, en el versículo 9, ahí dice, Cristo es Señor. Cristo es Salvador. Cristo es Salvador. Nos ha salvado Cristo. De todo esto que le he mencionado, nos ha salvado. Pero es increíble que muchos solamente buscan a un Cristo que los salve, pero no quieren a un Cristo como Señor de sus vidas. Sí, que Cristo me salve, que Cristo me perdone los pecados, que Cristo me reconcilie con Dios, que Cristo me dé la libertad, que Cristo me justifique, que Cristo haga estas obras. Muy bien, qué bueno que los haga. Pero cuando les hablas de que Cristo quiere ser Señor de sus vidas, muchos no quieren someterse a esta verdad, no quieren someterse al señorío de Cristo. Aquí Pablo enseña que Cristo es Señor. Y es una palabra donde se deriva la palabra curios, no exactamente lo que dice aquí, el curios, el Señor, pero aquí habla de que Señor es alguien que tiene autoridad y tiene supremacía. Por cuanto Cristo es Señor, Él tiene toda la autoridad. Escucha bien, por cuanto Cristo es el Señor, Cristo es el Señor de mi vida, Cristo tiene toda la autoridad sobre mí.
Y Cristo tiene toda la autoridad sobre ti también. Es Cristo quien tiene la autoridad. Por eso, hermanos, por eso, cuando alguien vive una vida que no se conforma a los estándares de Dios, no se conforma conforme a la palabra, una vida distinta a la que debe de vivir un hijo de Dios, ¿qué hacemos? Cuando yo vivo de esa manera, que llegan con la palabra de Dios, que llegan con esta escritura, que llega alguien de mis hermanos y me dice, ¿sabes qué, hermano? Tú estás viviendo una vida que no está agradando a Dios, que le está deshonrando, que no le trae gloria a Él, y te quiero enseñar con las escrituras qué es lo que Cristo dice respecto a eso que tú estás haciendo. Y cuando alguien cierra sus oídos para no escuchar la palabra de Dios, no está desechando al hombre, dice Pablo en otra de sus cartas, sino que está desechando la misma autoridad de Cristo. Cuando alguien dice, no quiero que me hables de la escritura, no quiero que me hables de la palabra, pero la escritura dice esto para tu vida, no quiero eso de la Biblia, mejor voy y busco otra alternativa, otro consejo, voy al mundo a ver qué me dice, regreso a Egipto, a ver si tiene alguna solución mejor para este problema que yo estoy viviendo, y no reconoces la palabra de Dios, que Dios te está hablando a través de esto, prácticamente lo que estás haciendo es que estás rechazando la autoridad de Cristo. ¿Y cómo puedes decir que Cristo es tu Señor si tú rechazas su palabra? ¿Cómo podemos cerrar nuestros oídos? Y que nuestros oídos sean pesados, sean engrosados para no escuchar lo que este Señor, que tiene la suprema autoridad, nos está diciendo, nos está hablando. Cristo, hermanos, tiene la autoridad sobre mi vida. Cristo tiene la autoridad sobre tu vida. ¿Y cómo demuestras que Él tiene esa autoridad sobre tu vida? Lo demuestras cuando tú te sometes a su voluntad, te sometes a su palabra. Reconocer pues que Él es Señor es estar sometido a esa autoridad y a esa voluntad. Entender que mi libertad se solidifica en términos de servicio a Él, de vivir para Él. Por eso, hay unas palabras de advertencia, unas palabras en las cuales debemos nosotros pensar con seriedad. Hay unas palabras que el mismo Cristo dijo en Mateo 7:21, cuando Él dice, en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros,
En tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, hicimos estas cosas en tu nombre. Y Cristo va a decir, ¿por qué me llamas pues Señor? Más bien, Él les dice, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Pero por qué les dice hacedores de maldad? Porque tú me llamas Señor, Señor, y no haces mi voluntad. O sea, no te sometes a mi autoridad. Esto es algo que a nosotros nos debe de hacer pensar, hermanos. ¿Quién quiere escuchar esas palabras de muchos? No dice que son pocos, son muchos que le llaman a Cristo Señor. Le dicen Señor de su vida, pero su vida no refleja que Él sea ese Señor que ejerce esa autoridad sobre ellos, porque no se someten a la palabra de Dios. Entonces no estamos nosotros en la condición de hacer lo que queramos con nuestra vida ahora en Cristo, con nuestro comportamiento. Tenemos que someternos al señorío de Jesús, de Cristo. Si realmente Jesús es tu Señor, ¿verdad? Si realmente es tu Señor, sométete a Cristo. Ahora, hermanos, la tercera verdad que quiero compartir, que Cristo, Él es el Señor, pero como Señor es el juez. Él es el juez verdadero. Él es el juez de todo verdadero creyente Cristo. Entonces, Pablo nuevamente retoma el tema del menosprecio del juicio en los versículos 10, en el versículo 10, y luego nos enseña hasta el 12 que Cristo es el juez de todo. Cristo es el juez. Y por eso dice el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Hermanos, este tema que estamos compartiendo de Romanos 14 no es para, bueno, a veces pienso que una persona con una mentalidad inmadura lo va a torcer y lo va a malinterpretar. Pero solamente los que tienen esa inmadurez van a interpretar lo que dice Pablo, ¿verdad? Porque algunos querrán volverse al libertinaje y otros querrán quizás volverse al legalismo. No, hermanos. Tenemos que entender lo que Pablo dice aquí. Dice que el hermano débil, o sea, no juzgue a su hermano. Ya hablé lo que significa juzgar, condenar. Porque hace ciertas cosas, no come, no guarda ciertos días. Dice que no lo juzgue. O sea, no debe de juzgarlo porque el juicio no le compete al hermano débil. O sea, el hermano débil no está en esa condición de volverse juez de su hermano. No está en esa condición. Y dice también que el hermano fuerte
No menosprecie a su hermano. ¿Qué pasa, hermanos? Otra vez quiero puntualizar esto. No se trata de despreciar y ver como menos a aquellos que no hacen tales cosas, más bien. Eso no es para reírse de los demás. No es para estar mofándose de los otros. No es para que esto cause risas. Esto es serio. Esto no es un juego. Esto no es para que yo diga, mira, es que tú eres débil. Ja, 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 ja. Y yo soy fuerte. La Escritura no juega. La Escritura no bromea. ¿Verdad que no? Y que vayamos por nuestra vida cristiana mofándonos de lo que aquel piensa que es correcto para él. ¿Por qué lo haces? ¿Qué te dice Dios a ti en este momento? Me está diciendo que no juzgue. Me está diciendo que no desprecie a mi hermano. ¿Por qué? Porque no nos ha constituido jueces, porque Cristo, que es Señor, es el único que tiene el derecho, la autoridad de juzgar estas cosas, y no nosotros. Dice el verso 10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer. Pablo se está incluyendo allí que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Hermano débil, hermano fuerte, vas a comparecer, voy a comparecer ante Cristo, delante de Él voy a estar. ¿Qué nos habla, hermanos, de esto? El tribunal de Cristo. Todo cristiano, en un momento, hermanos, cuando Cristo lo decida, cuando Cristo regrese, cuando Cristo llame a sus redimidos, a sus escogidos, cuando Cristo haga esto, vamos a estar delante de Él compareciendo. Dice la Escritura en la 2 de Corintios capítulo 5, sí, 2 de Corintios 5, busquen en su Biblia 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué vamos a comparecer delante de Cristo nosotros? Dice el verso 10, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí está diciendo que aun cuando nosotros vivimos ahora en Cristo, vamos a rendir cuentas a Él de lo que hayamos hecho en este mundo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo están solamente los cristianos. Este tribunal de Cristo es solamente para los hijos de Dios. No es para los incrédulos. Este tribunal tiene que ver con recompensas y con reprensiones. Este tribunal, este juicio no es para
salvación o condenación. Este tribunal es para que Cristo juzgue nuestro servicio, el servicio que le hemos dado a Él, para que Cristo juzgue nuestras vidas, para que Cristo juzgue incluso esos asuntos de conciencia, como lo que vemos aquí en Romanos 14, es para que Cristo lo juzgue. Entonces, hermanos, si hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, y Él es el único juez que va a juzgar estas cosas, no nos toca a nosotros juzgarnos unos a otros. Ahora entiendan, hermanos, que aquí habla de que no debemos juzgar las conciencias de otros que tienen convicciones personales en ciertos asuntos. No debemos, ni fuerte ni débil se deben de juzgar. No malinterprete que esto significa que no debemos juzgar el pecado de los demás, porque algunos piensan que no debemos juzgar los actos pecaminosos de otros. La Biblia enseña que debemos de juzgar los pecados, los actos pecaminosos de los demás. Y si no lo hacemos, estamos incurriendo en una falta delante de Dios, porque ¿acaso no hay sabio y entendido que pueda juzgar estas cosas? Dice Pablo en Corintios capítulo 5. Entonces, para cuando usted cometa un pecado y llegue los pastores, no diga, no me juzguen. No, no se refiere a eso. Se refiere a asuntos de conciencia. Aquellas cosas que no nos compete a nosotros juzgarlas. Lo que verdaderamente cuenta, hermanos, es el juicio de Cristo. En la primera de Corintios, ya habíamos estudiado esta carta anteriormente. En la primera de Corintios capítulo 4, vamos a esta cita, primera de Corintios 4, versículo 5, dice Pablo: así que no juzguéis nada antes de tiempo. Está hablando, hermanos, en su contexto de cosas que no sabemos nosotros, los motivos, las intenciones. Se refiere a eso. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces el juicio que verdaderamente cuenta en estos asuntos de conciencia es el de Jesucristo y no nosotros. Lo debemos de hacer. Cristo pues juzgará porque Él es Señor, porque Dios lo ha hecho Señor. Y aún más el apóstol Pablo dice que el juicio está garantizado por el juramento que Dios ha hecho. O sea, es un juicio, hermanos, que Dios lo ha jurado. Y Pablo usa la cita de Isaías 45, versículo 23, donde está hablando Jehová y dice: vivo yo y juré que ante mí se ha de doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar. Y luego en el versículo 22 de ese Isaías 45 nos habla que Él
le ha dicho a todos los confines de la tierra, vengan a mí para ser salvos. Y la idea principal en ese versículo es que Dios ha llamado a salvación a todos los hombres. Y ese versículo 23 que utiliza Pablo habla que Dios va a juzgar toda acción, por cuanto se va a doblar toda rodilla delante de Él. O sea, todos tenemos que rendir cuentas delante de Cristo. Y aquí se lo aplica a Cristo, porque está hablando del Señor. Vamos a dar cuentas de nuestra vida. Vamos a dar cuentas. Versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Hermanos, en ese juicio de Cristo, en ese tribunal, donde vamos a comparecer, en ese tiempo usted no va a estar ocupado de su hermano, de su hermana. No va a estar diciendo, ay, mira, ¿qué le irá a decir Dios a Dulce? ¿Qué le va a decir Dios a la hermana Ivonne? ¿Qué le irá a decir Dios a Juan? ¿Qué le irá a decir? Porque ellos en la vida vivieron así, de esta manera, ¿verdad? En ese día, hermanos, cuando todos comparecemos delante de Cristo, que estén todos los santos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de los santos de toda la historia, incluidos nosotros también, en ese día no vamos a estar pensando, nuestro hermano, de lo que hizo o no hizo o dejó de hacer, sino que vamos a estar ocupados en nosotros mismos de cómo nos va a encontrar Cristo en esa ocasión. Eso es lo que va a suceder. Aquí dice que cada uno, es decir, cada uno por uno, estará delante de su Señor rindiéndole cuentas de su vida. Y esto nos debe de llevar a pensar que vivir en Cristo no es un juego, no es una diversión, es algo serio. Yo pensaba, hermanos, Señor, el día que esté delante de ti y descubras todas las intenciones y motivos de los corazones, Señor, el día que estemos delante de ti y pidas cuenta de lo que hice en la carne, sea bueno o sea malo, ¿cómo, Señor? ¿Cómo me vas a encontrar? ¿Cómo? Podrá decir, buen siervo, por cuanto en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Buen siervo. O me va a decir mal siervo. Que lo que Dios me decía no lo cumplí con fidelidad. ¿Cómo, hermanos? Esto debe de concientizarnos de que estamos nosotros ante una gran verdad del juicio del tribunal de Cristo. Para el que no es cristiano, para aquel que vive su vida alejada de Dios, para aquel que no ha rendido esa vida para Dios, que no ha doblado rodilla
delante de Él. O lo dobla su rodilla aquí en la tierra, o lo va a doblar allá delante de Él en los cielos. Y le va a reconocer. Si tú, que no conoces de Cristo, que vives ignorando su palabra, vives en una rebelión abierta delante de Él, hay un juicio también. Hay un juicio que si tú mueres en tus pecados, no vas a estar en este tribunal, pero vas a estar en otro juicio que se conoce como el juicio del gran trono blanco. Y en ese juicio vemos que está enfocado para condenar a los hombres. Y dice la Escritura que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado vivo al lago de fuego. Y el humo de su tormento es por los siglos y de los siglos. Hay un juicio para el hombre sin Cristo y sin Dios. Y tristemente muchos van por van a perecer en ese juicio, porque van por un camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Por eso, en esta noche, hacemos un llamado, que si alguien no ha doblado su rodilla delante de Dios, dóblela ahora. Le rogamos que doble su rodilla, que se reconcilie con Dios, porque viene un juicio para él. Y en ese juicio, ante el gran trono blanco, que van a estar grandes y pequeños, ya no va a haber marcha atrás, ya no va a haber oportunidad de arrepentirte, sino que vas a ser juzgado. Vas a ser juzgado para ser condenado por la eternidad. Por eso, Dios, habiendo pasado la ignorancia, por alto la ignorancia de los hombres en este tiempo, manda a todos los hombres en todo lugar, en todo tiempo, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar el mundo con justicia por medio de aquel, dando testimonio que era Hijo de Dios, levantándolo de los muertos. Es tiempo. Aquel que nos está escuchando, me está escuchando en este momento, en este lugar, y no tiene a Cristo. Aquellos que nos escuchan por el internet y no tienes a Cristo, es tiempo de que le reconozcas como Señor de tu vida, que renuncies a esa vida egocéntrica y que pienses que algún día vas a comparecer delante de Él. Hoy es el día en que tú puedes ser salvo. Es el día aceptable, es el día de salvación. Hoy es el día que Dios te puede perdonar tus pecados. Porque quizás mañana va a ser demasiado tarde. Y no vas a tener esa oportunidad de reconocerle como Señor de tu vida. Hermanos, nuestras vidas ya no es para vivirlas de una manera egocéntrica. Ahora mi vida tiene que vivirse de una manera cristocéntrica, donde todo gire alrededor de Cristo. ¿Y por qué debo de vivir esa vida cristocéntrica? Porque Cristo es Señor. Porque Cristo tiene la autoridad ahora sobre mí.
Y debo de recordar que este Señor, el cual Dios ha hecho Señor de todo, es el juez que algún día me va a juzgar, y su juicio de Él en cuanto a estos aspectos de conciencia es el que realmente va a importar. Así que entendamos este principio ahora, en esta noche. Vamos a orar, hermanos.